caso de Cata fue al revés, tenía 42 y dijo la doctora, pues no tienes absolutamente nada. ¿Qué haces? No, después tengo pues, una papelería, etcétera. ¿Pero qué más haces? Bueno, estuvo ahí sondeando, ¿no? Dice, no, dice, bueno, me gusta hacer mucho ejercicio. ¿Cuántos años llevas haciendo ejercicio? No, pues ya muchos años. Dice, pues esa es la razón, dice, que tu frecuencia cardíaca sea muy baja. Pero no tienes ningún problema. Adiós, gracias, fue operada. Aquí está, hace ya muchísimos años eso. Y sigue bajando, teniendo frecuencia cardíaca baja ella todavía. Yo ahí tengo un aparato para checar la presión. Luego se la tomo y tiene su frecuencia cardíaca muy baja todavía ella. Pero que no hay absolutamente ningún problema, gloria a Dios por eso. Y bueno, pues ahí está, es un cuerpo que dice, pues tengo eso. Ustedes saben que alguna persona, ahorita que Excel dijo de su presión y de los latidos del corazón, decíamos que son 60 por, ¿cuánto? Por un minuto. ¿Ustedes creen que alguien puede llegar a tener 20 latidos por un minuto? Pregunto. Así es, hay un hombre que llegó a tener, ahora le toman su pulso y ahora tiene 45 latidos por minuto, ¿sí? Pero cuando él competía tenía 20 latidos por minuto. Su corazón prácticamente no palpitaba, ¿sí? En un minuto. Que cuando él competía, saben que la frecuencia cardíaca aumenta, ¿sí? Él llegaba a tener 65 latidos por minuto. Cuando alguien de sus compañeros llegaba a tener arriba de 100 latidos por minuto, y atletas de alto rendimiento. Entonces, pues bueno, es otra historia, porque pues nada más déjenme decirle que en 5 años nadie pudo superarlo, ¿sí? En 5 años en su especialidad. Bueno, pero estamos en otra cosa, algo más maravilloso, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Marcos, por favor. Ahí en el libro de Marcos, por favor, acompáñenme en Marcos, en el capítulo 5. Capítulo 5, por favor. ¿Se oye bien, papá? Sí, Marcos 5. Sí, gracias. No, es que le ajusté su aparatito y por eso también le pregunto. ¿Sí? En Marcos 5, el capítulo 21 en adelante, ¿ya lo tienen? Sí. Marcos 5, 21, lo leo y me siguen con la vista. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y enseguida está a partir del 25 la historia de una mujer. Lo vamos a saltar eso porque ahorita me quiero abocar nada más a la historia de Jairo, pero vamos hasta el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que no lo supiese y dijo que se le diese ¿de qué? Y dijo que se le diese de comer. Pues bien, pues aquí tenemos a alguien llamado Jairo, ¿sí? ¿Quién era Jairo? Lo que acabamos de leer dice que era
era un principal de la sinagoga. Acuérdense que había muchas funciones dentro de un tabernáculo de una sinagoga, ¿sí? Los que eran los sacerdotes, los levitas que se dedicaban a los utensilios, al incienso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los principales también tenían una función dentro de una sinagoga. O sea, él era una persona muy importante dentro de una sinagoga. Jairo, ¿sí? En primer lugar, ¿qué era un principal? Un principal era todo aquel, ¿sí?, que llevaba o que ordenaba la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Él era el que llevaba y el que decía que se tenía que leer dentro del templo. Bueno, después de que él era parte de la lectura de Dios, también podía él ordenar acerca de quién tenía que hacer qué, la oración también. Y también él, ¿sí?, tenía la facultad de que si alguno no lo hacía correctamente, ¿sí?, también poner los castigos, ¿sí? De manera que tenía muchas atribuciones este hombre, pero Jairo era una persona, aparte de que era importante dentro de una sinagoga, era un hombre rico. Era un hombre rico. Lo que acabamos de ver ahorita, lo que acabamos de leer, nos lleva a una parte más atrás de lo que acabamos de leer ahorita en Marcos, donde el Señor Jesucristo, nos muestra de las cosas sobrenaturales en las cuales el hombre no tiene el control, sino lo tiene el mismo Dios, nuestro Padre Celestial, ¿sí?, encarnado en Jesucristo. Por ejemplo, ahí atrás vemos nosotros que las fuerzas sobrenaturales, ¿sí?, las fuerzas sobrenaturales, más atrás estamos viendo cuando se hizo la famosa tormenta, ¿se acuerdan? Que todos los discípulos decían, Señor, despierta, ¿porque qué? Porque perecemos, ¿sí? Y él se levantó y calmó, ¿qué, hermanos? ¿Verdad? La calmó, ¿verdad? Y también ahí atrás de lo que acabamos de leer está acerca del endemoniado, ¿sí? Gadareno. ¿Te acuerdas de esa historia, no? Es decir, tenía control sobre las fuerzas sobrenaturales y también sobre las fuerzas espirituales malignas, ¿sí? Algo que el hombre no tiene control. Y ahí nada más se expulsó ahí como a 2 demonios, ¿se acuerdan de ese hombre? Le expulsó una legión, dice la palabra de Dios. Nada más una legión, es decir, somos muchos, ¿sí? Aproximadamente una legión anteriormente, que estamos hablando de una palabra que utilizaban los romanos en sus tropas, era aproximadamente como de 6,000 efectivos. Ya te puedes imaginar, más o menos 6,000 demonios que tenía este hombre, ¿sí? Dice, mi nombre es, ¿qué? ¿Cómo decía? Legión. Es legión, dice. Mi nombre es legión, dice, porque somos muchos, ¿sí? Imagínate ese hombre cómo desmenuzaba las cadenas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ya nadie lo podía, pero el Señor Jesús nos demuestra eso. Y en esta historia que acabamos de leer ahorita, nos está él hablando acerca de las enfermedades incurables, porque este hombre, el principal, le fue a hacer una petición al Señor Jesús. Y aparte, ¿sí?, algo que no tiene control el hombre, ¿sobre qué? Sobre la muerte. Es decir, Jesús nos va guiando y nos va diciendo sobre el que nosotros no podemos tener ningún control. Hace rato Daniel nos manda un mensaje a los organistas, lo leyeron por ahí, ¿verdad? A donde dice, acaba de temblar, y yo le contesto, lo leo, pues yo ni sentí, ¿sí? Pero ya él nos mandó el epicentro que fue ahí adelante de Cuautla, ¿verdad, hijo? Adelante de Cuautla. Y bueno,
pues es algo inesperado, y conste que estamos hablando de, ¿en qué mes estamos hoy? ¿Y dónde han ocurrido los en el mes de septiembre, ¿verdad? Bueno, estamos acá entonces. Estamos en esas partes en donde nuestro Padre Celestial nos está diciendo sobre qué Él tiene el control y sobre lo que no tenemos control. Ahora, ¿te imaginas Jairo teniendo todo ese currículum que él tenía? Tenía que ir ante alguien, hermanos, que era el Señor Jesucristo, ¿sí? Que se juntaba con los ladrones, ¿sí? ¿Tú crees que un principal se juntaba con los ladrones, hermano? Se juntaba con los ladrones del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué más? Pues el Señor Jesucristo comía y entraba a la casa de los ¿quién? De los publicanos. Uy, cómo los tenían los pobres publicanos, ¿verdad? ¿Sí? Como luego, aquí por ejemplo a los leprosos. ¿Quiénes más, hermanos, te ocurre que convivía el Señor Jesucristo? ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, él tenía que, véanme aquí, eso, gracias, ¿sí? No se espanten, ya salió Anita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenía que ir con alguien que no estaba de él de acuerdo para ir a hacer una petición, porque él hacía todas estas cosas. Y él era un principal de la sinagoga. Era un principal. Y déjame decirte que él probablemente fue de los que estuvieron de acuerdo, ¿sí?, en hacerle el daño total al Señor Jesús. ¿Te acuerdas de aquella famosa curación milagrosa que hizo el Señor Jesús cuando estaba dentro de la sinagoga? Y que dentro de la sinagoga se encontraba un hombre que tenía la mano seca. Había un hombre que estaba dentro de la sinagoga que tenía la mano seca, y lo vio el Señor Jesús. Y entonces los fariseos y los principales y todos los que estaban ahí, los sacerdotes, estaban así, miren mis hermanos, como siempre, estaban ¿qué? Al Señor Jesús a ver qué hacía de mal. Dice, vamos a ver si en día sábado lo cura. Y el Señor Jesucristo lo llama y le dice, ponte ahí en medio, como diciendo, que te vean todos. Y les lanza la pregunta a los fariseos y a todos los que estaban ahí, y a los principales, dice, ¿hay algo de malo en hacer el bien en el día sábado? ¿Hay algo de malo en hacer el bien el día sábado? ¿Qué crees que le contestaron? Nada, nada, absolutamente nada, ¿sí? Lo sanó de su mano seca. Adelante. Lo sanó de su mano seca, mis hermanos, ¿sí? Entonces dijeron, lo sanó el día sábado. El día sábado, hermanos, ¿sí?, el Señor dejó algo establecido, ¿sí?, de que las cosas buenas, las acciones buenas se pueden hacer no solamente el día sábado, cualquier día también, ¿sí? Para el Señor todos los días, ¿sí?, son importantes, y toda la alabanza y la gloria para nuestro Dios no es un día, son todos los días, son todos los días. Entonces, a raíz de eso, ¿sí?, ya no lo quisieron ver ahí. Incluso le dijeron que él tenía adentro, ¿a quién? A Belcebú. Le dijeron, tú tienes a Belcebú, es decir, al demonio. Dice, y por Belcebú tú sacas a los demonios. Y el Señor Jesús le dice, ¿cómo es posible que ustedes estén pensando que Satanás puede echar al mismo Satanás fuera? O sea, era una cosa ilógica lo que plantearon, ¿se dan cuenta? Era una cosa ilógica. Y a partir de ahí, probablemente él estaba dentro de ellos, los que aprobaron, ¿verdad?, de perseguirle y matarle. Pero él tenía una gran necesidad. Tenía una hija que tenía, ¿cuántos años, hermano? 12 años, ¿sí? 12 años. ¿Sabes qué? Todo el dinero, toda la religión, toda la sinagoga, todo lo que tú quieras, mis hermanos, no te alcanza cuando tienes una gran necesidad.
no te alcanza. Tenemos que ir todos absolutamente, incluyendo a Jairo, aquel que tiene el poder sobre la vida y tiene el poder sobre la misma muerte. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Y Jairo va ante él y le hace esa petición, ¿sí? De que vaya porque su hija está gravemente enferma, está agonizando, mis hermanos. Ya está agonizando. Cuando alguien está agonizando, quiere decir, hermanos, que ya está ¿qué? ¿A punto de qué? De morir. Pero en el ir ahí, lo que no leímos, que es otra parte de otra predicación, que se encuentra con aquella mujer que tenía una enfermedad y ya tenía 12 años con esa enfermedad. ¿Sí? 12 años. ¿Sí? Y mira, tenía 12 años, ¿quién? Su hija de Jairo, y aquella mujer tenía 12 años. Y dice la palabra de Dios que ya había gastado un dineral en su enfermedad, hermanos, porque tenía un flujo de sangre de su parte que no se le controlaba. Y ya no tenía absolutamente ya nada de esperanza. Pero sí, también enfocó toda su fe en aquel que sí la podía ayudar. Y sabemos la historia, hermanos, pero es otra predicación. Pero cuando Jairo, tú te puedes imaginar la escena que si tú tienes a alguien agonizando y de repente vas en tu carro, por ejemplo, y está la calle cerrada donde vas rumbo al hospital y dices, no llego, y te das vuelta y te vuelven a cerrar otra calle y tú dices, pues no llego, y te empieza a dar una, ¿qué, hermano? Una angustia y una desesperación, hermano, que no hayas la salida. Te puedes imaginar a Jairo cuando se detuvo con esta mujer. Él tenía la necesidad de que el Señor Jesucristo fuera ¿qué? Lento o rápido. Y se detiene. ¿Te puedes imaginar que estaba pensando en ese momento Jairo? ¿A qué horas va a acabar con esta mujer? ¿A qué horas va a acabar? Porque yo tengo una urgencia. Tengo una urgencia para que él vaya a mi casa y pueda sanar a quién. Pueda sanar a mi hija. Dios tiene planes. Dios para cada uno de nosotros. Dios nos manda a veces cosas, hermanos, para fortalecer nuestra fe. A veces no nos gustan muchas cosas de nuestro Padre, pero así es Él. Así es. Aquí siempre lo hemos dicho y así es. Dios muchas veces contesta y dice sí, pero a veces dice no. Pero siempre tenemos que tener la seguridad y la creencia de que Él va a decir que sí. Eso, ¿verdad? Eso. Siempre por delante, así como oramos por Gali, por Madi, por todo, hermanos, tenemos esa seguridad del Señor. Ahí está su mano poderosa, sin dudar un solo momento. Y no estamos pensando en el resultado final, sino que en ese momento lo creemos por fe y que así será. Así será. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era la gran prueba de Jairo? Si por ejemplo, yo ahorita me pongo se me ocurre, el fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu que dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Y templanza, ¿sí? Son 9 atributos del fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero si yo digo, fe, necesitaba tener fe Jairo, pues sí la tenía porque tuvo que ir a él, se tuvo que humillar dentro de su condición que él tenía y ese cargo y de todas las cosas que veía en Jesús, que él hacía y que no estaba de acuerdo, tuvo que ir ante la autoridad máxima espiritual y todo el poder que existe, ¿sí? Pero dentro de este fruto, ¿verdad? ¿Sí? Tuvo que tener, ¿qué, hermanos? La paciencia. La paciencia también tuvo que tener la paciencia, porque te puedes imaginar no tenerla en esos momentos, pues es muy difícil. La angustia que tuvo que haber pasado Jairo, nada más ponte a imaginar. El tiempo lo determina siempre nuestro Padre Celestial, no nosotros. Nosotros a veces queremos ponerle el tiempo al Señor. Queremos que se haga en el tiempo en que nosotros queremos que Él nos responda. Pero el Señor pone el tiempo y Él decide cuándo y a qué horas. Y si sí o si no.
Por ejemplo, Lázaro, ¿sí? Tenía dos hermanas, una hermana que se llamaba Marta y otra que se llamaba ¿cómo? Bien. Ellas dos mandan a una persona para que esta persona fuera a ver al Señor, ¿quién? Jesús, y le dijeran, ve y dile que Lázaro está enfermo. ¿Sabes qué hizo el Señor Jesús cuando le llevaron la noticia de que a quien él amaba estaba enfermo? ¿Qué crees que hizo el Señor Jesús? ¿Se dirigió inmediatamente a ver a Lázaro? No. Dice la palabra de Dios que donde le llevaron la noticia, él en ese lugar se quedó 2 días. Nada más, imagínate. Se quedó 2 días en ese lugar cuando le llevaron la palabra. Y después dice que se fue, después de 2 días se fue a otra región, aparte. ¿Sí? Marta y María, ¿qué pudieron haber pensado? El Señor no nos ama y no nos quiere. Le mandamos un recado y no se digna ni a venir. Ya lleva muchos días y no viene. Pero el Señor Jesús dejó algo a ese mensajero y le dijo, esto no es para muerte, ¿sí? Sino es para glorificar el nombre del Señor. Así le mandó decir. Pero no lo entendieron de esa manera. De manera que cuando ellos regresaron, bueno, cuando el Señor Jesús regresó otra vez, dice que ya Lázaro tenía 4 días de ¿qué? Y le dice, ¿dónde está? Ahí está. Pero quiten la piedra. No, Señor, es que ya tiene 4 días de muerte y ya. Bien. Sí, Señor, no, quiten la piedra. Sí. ¿Puedes imaginar cuando salió Lázaro de ahí, mis hermanos? ¿Puedes imaginar? Y toda la gente que estaba ahí, lo que viene es decir, el tiempo lo decide nuestro Padre Celestial. Los hizo esperar, pero al final, hermanos, ¿qué fue lo que pasó con Lázaro, hermanos? ¿Lo resucitó, sí o no? Sí. Lo resucitó a Lázaro, hermanos. Lo resucitó. El tiempo es de nuestro Padre Celestial. En el caso aquí de Jairo, ¿verdad? En el caso de Jairo, ¿sí? Pues viene alguien de su casa y le dice, mira, ya no molestes más al maestro. Ya tu hija ya murió. Ya no lo molestes. Pero cuando el Señor Jesucristo en ese ir a esa casa y después de haber atendido a esta mujer que tenía una enfermedad de 12 años y que la curó, ¿sí? Pero no le dijo nada el Señor Jesús. ¿Te acuerdas que a esta mujer que la curó no le dijo nada? ¿Qué hizo la mujer? Dice, tan solamente tocar el borde de qué. Es decir, no le iba a hacer así, le iba a hacer nada más así. ¿Sí? Y cuando el Señor Jesús dijo, ¿quién me tocó? Le dijo a sus discípulos, preguntas quién te están apretando y dices que quién te tocó. No, dices que de mí salió un poder. Todos los demás lo tocaban por curiosidad, lo tocaban para decir, ya nomás lo tenté. Pero solamente alguien lo tocó por fe, que había sido esa mujer, la única. Por eso él dice que salió poder de él, nada más. Bueno, entonces en ese ir, y cuando llegan, se encuentran que todos estaban, dice ahí, llorando. Pues sí, ¿verdad? Estaban llorando, ¿sí? Todos estaban lamentando, ¿sí? Lamentando todos ahí. Llega el Señor Jesús y les dice que no está muerta, sino que está, ¿qué, hermanos? Está durmiendo. Hermano, ¿cuál fue la reacción de toda esta gente? Se burlaron de él. Se burlaron del Señor Jesús. Se burlaron. Como diciendo, estás mal de la cabeza, está muerta. No, dice, duerme. Y mira, lo que acabamos de leer, ¿sí? En un arranque de enojo, hermanos, echó a todos, ¿qué? Fuera de ahí, puro incrédulo ahí, hermanos. Alguien que no creía en el poder de Dios. Y nada más dice que dejó ahí a quién, a Pedro,
a Juan y a Jacobo, ¿no? Bueno, y aparte, ¿quién estaba ahí? Pues la mamá, el papá, y lógicamente que el Señor, ¿qué? Jesús. Y mira, yo cuando leí eso también dije, bueno, ¿por qué? O sea, él no les dijo a sus discípulos, quédense afuera ustedes también. Si nada más quiero aquí adentro a la mamá y al papá. ¿Sí? Espérenme allá afuera. No, porque él tenía que cumplir también la ley de acuerdo al Levítico, que tenía que ver 2 o 3 testigos. ¿Sí? Es decir, aquí estaban los testigos, ¿sí?, para que vieran el poder de Dios y que pudieran, ¿qué?, manifestarlo. Es decir, estaba cumpliendo la ley al pie de la letra del Señor Jesucristo. ¿Sí? 2 o 3 testigos de lo que iba a hacer. Y lo que él le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, le dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Al instante, la niña volvió a la vida, hermanos. Al instante la niña volvió a la vida. Y les dijo, denle de comer. Denle de comer. Y le dieron de comer a esta niña. Hermano, en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado hoy, Dios quiere, que es muy difícil, pero Dios quiere que tengamos paciencia en muchas cosas. Dios quiere que entendamos y que tenemos que respetar sus tiempos. Pero al final, hermanos, siempre hay una respuesta de nuestro Padre Celestial. En este mundo, dijo el Señor Jesús, tendréis aflicción, pero tienes que confiar porque yo he vencido al mundo. Y así tiene que ser, mis hermanos. Es muy difícil, pero así tiene que ser. De manera que también Él nos está dando un adelanto, hermano, por si en esta tierra no hay una curación total y bajamos al mismo polvo de la tierra. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial. Vamos a ver primera de Tesalonicenses, por favor. Ahí en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del 13 al 18, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Es decir, Jairo tuvo que pasar este proceso para, así como llegó con esa fe, ¿te puedes imaginar con qué fe después salió fortalecido Jairo? ¿Tú qué esperas de alguien, de tus hijos, yo de mis hijos, de mis nietos? Que cada día sean mejores.
Y todos, eso es lo que deseamos. Nuestro Padre Celestial es lo mismo que quiere para con todos nosotros. Es lo mismo, es lo mismo. Mira, por ejemplo, si yo digo, recordando la palabra de Dios, ¿sí? Dice que si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué dice? Tienes que poner la otra, es decir, ay, pues está, bueno, tienes que poner la otra, ¿sí? ¿Sí? Dice nuestro Padre también, si alguien, ¿sí? Te pide, ¿sí? Si alguien te pide la túnica, dásela, pero no nomás le des la túnica, también dale la capa. Es decir, ay, te vas imaginando, ¿sí? Cómo quiere que no nos quedemos nada más en el cumplir, sino ir más allá, ¿sí? Y dice, mira, si alguien te dice que le lleves la carga 1 milla, pues no, llévasela 2, no nada más se la lleves 1, llévale 2 millas, ¿sí? Llévale 2 millas. Dice que también tenemos, ¿sí?, que orar, no nada más por nuestros familiares y nuestros conocidos, dice el Señor Jesús, tenemos que orar por nuestros enemigos. Ay, por nuestros enemigos, dice él, tenemos que orar por nuestros enemigos, ¿sí? Y sigue diciendo muchas cosas, y dentro de otras, por ejemplo, dice el Señor, bueno, la ley dice que tú tienes que perdonar 7 veces a tu hermano, ¿sí? Eso es lo que dice la ley. Pero yo te digo, no lo vas a perdonar 7 veces, ahora lo vas a perdonar, ¿qué es? 70 veces. Y podemos seguir enumerando muchas cosas a donde nuestro Padre Celestial dice, la mejora tiene que ir más allá siempre, no el quedarnos nada más en lo que tenemos, en lo que podemos aportar, ¿sí? Claro, nos recordaba lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Dice, tienes que dar amor, sí, todos podemos dar amor. Dice, pero tienes que dar amor ¿hasta qué? Hasta que duela. Tienes que dar amor hasta que duela, ¿sí? Es decir, no esperamos recibir nada, pero en automático todo se viene, hermanos. Cuando todo es en el nombre del Señor. En automático, sin que tú lo estés pensando, ¿sí? De manera que así nos quiere nuestro Padre Celestial, que cada día, y dice que todo aquel que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor. Gracias te damos por